Buenas, hermanos. Buenas tardes, hermanos y hermanas, amigas y amigos. Les saluda Uriel de la Rosa, miembro de la Iglesia de Cristo, que se reúne ahí en el 1014 de la South York Road en West Palm Beach, Florida. El código postal es el 33415. Estamos transmitiendo en vivo, hermanos, una vez más desde la ciudad de Boynton Beach, Florida, por esta radio internet, mensajes de amor para salvación. A partir de esta semana vamos a transmitir 2 días, martes y miércoles, hermanos, a partir de las 7 de la tarde, tiempo del este. Martes y miércoles a partir de las 7 de la tarde, tiempo del este, hermanos. La fecha, hoy estamos a 10 de julio del 2018. Y bueno, es un gran privilegio estar aquí transmitiendo el mensaje de la palabra de Dios. Le damos muchas gracias a Dios primeramente y gracias a nuestros hermanos organizadores de esta radio por su invitación. El mensaje que estamos transmitiendo, el programa que estamos transmitiendo se titula ¿Quién es Jesús? Antes de continuar, vamos a tener una oración. Padre nuestro, te damos infinitas gracias por las bendiciones, por lo bueno que eres con nosotros, Señor, porque nos has dejado ver la luz de un nuevo día, Señor. También gracias por ese gran amor que tienes para con nosotros, Señor. Padre, al mandar a tu Hijo a morir por nuestros pecados, Señor. Mandar a tu Hijo a morir en esa cruz, a derramar a su sangre para perdón de nosotros, Padre. Es algo que en lo cual estaremos infinitamente agradecidos. En esta tarde, Padre, te pido por todas estas gentes, estos hermanos que están pasando por situaciones difíciles, Señor, en sus países, en los lugares donde viven, donde residen, Señor. Ayúdalos, provee los medios para que ellos puedan resolver en parte sus problemas, Señor, y todo de acuerdo a tu voluntad. Te pido que sigas ayudando a mis hermanos que tienen a su cargo la dirección de esta radio, Señor, para que sigan en esta labor tan importante que es la transmisión del Evangelio. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Hoy vamos a iniciar ahí en el capítulo 4 de Lucas. Si tú puedes, abre tu Biblia. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, del 31 en adelante. Palabra de Dios dice así, hermanos. Y descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los sábados. Y se maravillaban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Y estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de un demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: Déjanos, ¿qué tenemos contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: Enmudece y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio, salió de él y no le hizo daño alguno. Y todos estaban asombrados y hablaban entre sí diciendo: ¿Qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se divulgaba por todos los lugares
contiguos. Y levantándose salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. Y la suegra de Simón estaba con una gran fiebre, y le rogaron por ella. Y acercándose a ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó. Y al instante ella se levantó y le servía. Y a la puesta del sol, todos aquellos que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él ponía las manos sobre cada uno de ellos y los sanaba. Y también salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: Tú eres Cristo, el Hijo de Dios. Pero él les reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Y cuando se hizo de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba. Y llegando hasta él, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades yo predique el evangelio del reino de Dios, porque para esto he venido. Y predicaba, este es el versículo 44 del capítulo 4, hermanos, y predicaba en las sinagogas de Galilea. Palabra de Dios. Bien, hermanos, como vemos de Nazaret, del incidente ocurrido en una de las sinagogas de su pueblo natal, Nazaret, de ahí se traslada a Capernaum, ¿sí? Y como era costumbre, ¿sí? Él predicaba en las sinagogas, ¿sí? Y vemos que él hablaba con autoridad. Ahí el versículo 32 dice, ¿verdad? La gente se admiraba de la enseñanza porque su mensaje era con autoridad. ¿Y qué entendemos aquí, hermanos? Bueno, los profetas anteriores a él, cuando llevaban un mensaje al pueblo, iniciaban ese mensaje de la siguiente manera: palabra de Dios es esta, palabra del Señor es esta. Los fariseos, ¿sí? Los maestros de la ley, cuando hablaban al pueblo, su mensaje iniciaba de la siguiente manera, hermanos. Las tradiciones dicen esto. Ya ni siquiera la ley, ¿verdad? Las tradiciones. Ellos, como vamos a ver más adelante, le dieron demasiada importancia a las tradiciones que ellos crearon. Entonces ellos decían: las tradiciones dicen esto, pero el mensaje de Jesús era un mensaje diferente, ¿sí? Porque él, cuando se dirigía a la gente, iniciaba de esta manera: yo les digo, ¿sí? Yo les digo. Entonces eso entendemos cuando Lucas aquí nos dice: su mensaje era con autoridad. Aquí en el 33, ¿verdad? Vemos cómo Jesús, estando en una sinagoga, ¿sí? Pasa un acontecimiento, ¿sí? Aquí en este versículo se nos relata la primera confrontación entre Jesús y demonios, ¿sí? Aquí en el libro de Lucas es el primer relato al respecto. Y aquí hay cosas interesantes para aprender. Es interesante notar que Lucas, como médico que era, hace una distinción entre una persona enferma, ¿sí? Y una posesión demoníaca, ¿sí? Y al respecto notemos algunas interesantes, ¿sí? Que nos da este relato.
Número uno, el endemoniado estaba atendiendo un servicio en la sinagoga, ¿sí? La persona que tenía el espíritu inmundo estaba atendiendo un servicio en la sinagoga. O sea, todos los acontecimientos que está relatando ahí Lucas ocurren dentro de la sinagoga. Número dos, este espíritu es llamado inmundo, ¿verdad? Un demonio inmundo, espíritu inmundo, ¿sí? Los demonios son seres que para nada desean relacionarse con lo santo, lo puro, lo bueno, ¿verdad? Sino al contrario, son seres malignos, son seres que siempre buscan dañar, destruir. Número tres, vemos cómo este espíritu inmundo fue obligado a reconocer que Jesús era el Santo de Dios. Número 4, vemos cómo este espíritu inmundo tuvo terror, ¿verdad?, de Jesucristo. Esto lo vemos en esta expresión que encontramos ahí, ¿verdad? Cuando dice, déjanos. Esa palabra viene de una expresión del griego, ¿verdad? Es una palabra muy cortita, es ea, ¿sí? Esa palabra refleja terror, refleja temor, ¿verdad? Es como cuando oímos de algunas personas que están aterrorizadas o que están con miedo de algo. Decir, déjame en paz, déjame, aléjate. ¿Sí? Esas frases las dicen con tanto temor reflejado en sus rostros. Bueno, eso es exactamente lo que Lucas nos está diciendo aquí, ¿verdad? El espíritu inmundo tuvo terror de Jesús. También vemos que ahí mismo, adentro de la sinagoga, este espíritu inmundo hizo convulsionar al hombre, ¿sí? Vemos que el demonio obedeció a Jesús inmediatamente. Aquí podemos ver la autoridad, ¿verdad?, que tenía Jesús, o que tiene Jesús, perdón, que tiene Jesús sobre estos seres espirituales malignos, ¿verdad? Aquí vemos la completa soberanía de Jesús, ¿sí? Sobre estos seres. ¿Sí? Vemos también cómo Jesús ordena, ¿verdad? ¿Sí? Como decimos aquí, a una voz ordena, ¿sí? Y el demonio obedece. También vemos cómo forza al espíritu inmundo, al demonio, que permanezca en silencio. Vemos también cómo la gente testifica, ¿sí? La gente testifica, ¿verdad? Ahí en el 4:36, ¿verdad? Vemos cómo dice el relato, ¿verdad? Todos se quedan asombrados, se quedan algo que ellos nunca habían visto estaba ocurriendo, ¿verdad? Y ellos se preguntaban, discutían entre sí. De ahí en el 36 lo dice, ¿qué es este mensaje? Porque este Jesús con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos, ¿sí? Y estos salen, ¿sí? Entonces sí, aquí vemos cómo la gente testifica con qué autoridad, con qué poder, sí, mandaba al demonio. Aquí vemos cómo para ellos era algo totalmente nuevo, ¿verdad? Para ellos era una nueva enseñanza, algo único. Vamos a ver un poquito qué dice el Nuevo Testamento sobre los demonios. Para empezar, al igual que el diablo, ¿verdad? Los demonios son
seres espirituales inmundos que existen, ¿verdad? Que son reales. Vemos, aquí les voy a dar algunas citas, no las vamos a leer, hermanos, pero ustedes pueden apuntarlas. Los demonios son mensajeros de Satanás, ¿verdad? Y eso lo encontramos ahí en Mateo 25 al 41. Los demonios también son espíritus inmundos, ¿sí? Algunas características de estos seres malignos, bueno, pues es que estos seres malignos tienen conocimiento, ¿verdad? Ahí vemos cómo se dirigen a Jesús, ¿verdad? Cómo lo conocen. Estos demonios hablan, ¿sí? Eso también lo vemos en este relato que tenemos de Lucas, ¿verdad? También estos seres son violentos y causan mucho daño a la gente, ¿sí? Y aquí vemos un patrón muy interesante, algo muy importante. Estos seres le tienen un temor a Cristo, le temen a Cristo. Y también otra característica que podemos dar es que estos seres se encuentran en todos lados, ¿verdad? En todos lados. Y bueno, ¿cuál sería la postura del cristiano en relación con los demonios? Vamos a escuchar un canto y enseguida regresamos, hermanos. El león de Judá, el león de Judá, el león de la tribu de Judá es el vencedor. el león de la tribu de Judá es el ganador. el león de la tribu de Judá, él siempre va en acción. El león de la tribu de Judá, él me ha ayudado. Suyo es el reino, el poder y la gloria, honra y autoridad. Todo lo creado en el cielo y la tierra se postra ante su majestad. El Señor es mi guerrero, el Señor es mi sostén, el Señor omnipotente, gobernado a detener, expulsó a mis enemigos, en la cruz los exhibió, le alabo su victoria, solo Dios es triunfador. El Señor es mi guerrero, el Señor es mi sostén, el Señor omnipotente, gobernado a detener, expulsó a mis enemigos, en la cruz los exhibió, le alabo su victoria, solo Dios es triunfador. El león de la tribu de Judá es el vencedor. El león de la tribu de Judá es el ganador. El león de la tribu de Judá, él siempre va en acción. El león de la tribu de Judá, él me ha ayudado. Suyo es el reino, el poder y la gloria, honra y autoridad. Todo lo creado en el cielo y la tierra se postra ante su majestad. El Señor es mi guerrero, el Señor es mi sostén, el Señor omnipotente, gobernado a detener,
expulsó a mis enemigos, en la cruz los exhibió. Le alabo su victoria, solo Dios es triunfador. El Señor es mi guerrero, el Señor es mi sostén. El Señor omnipotente, gobernado a detener. Expulsó a mis enemigos, en la cruz los exhibió. Le alabo su victoria, solo Dios es triunfador. Ok, hermanos, estamos de regreso. Les preguntaba, les preguntaba, ¿cuál es la postura del cristiano en relación a los demonios? Bueno, hermanos, primero, Satanás y sus demonios han sido conquistados por Jesús. Aquí sí vamos a leer algunas citas, hermanos. Voy a pedir que vayan allá al Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 31. Juan 12, 31. Dice, ya está aquí el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Sí? También estos espíritus inmundos, estos demonios y el diablo han sido atados, ¿verdad? Han sido limitados por Cristo, quien trajo luz, quien trajo vida eterna, ¿verdad? A través del Evangelio, ¿verdad? A través de el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz. Pero, hermanos, hay que estar siempre al pendiente, ¿verdad? Recordemos que aun aunque está vencido, siempre busca a toda costa derrotar, destruir a la iglesia, ¿verdad? Ya lo vemos ahí que dice en la Biblia, ¿verdad? Que está al acecho como león rugiente. Sí. También otro aspecto muy importante que tenemos que recordar es que los demonios existen, pero no pueden vivir en cristianos, ¿verdad? Porque nosotros como cristianos, el Espíritu Santo mora, ¿verdad? En nosotros, ¿verdad? Voy a pedir que abran sus Biblias ahí en Efesios. Aquí vamos a entender más claramente, ¿verdad? Efesios 6, del 10 al 20. Perdón, hermanos. Efesios 6, del 10 al 20. Voy a leerlo, hermanos. Dice de la siguiente manera: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Oigan, hermanos, voy a volver a repetir, es el versículo 11 del capítulo 6. Dice, revestíos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. ¿Sí? Continuamos leyendo, dice, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Seis 14 dice, estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad
revestidos con la coraza de la justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe con el que podéis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dice, y orad por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamar lo hable con denuedo como debo de hablar. Sí, la lucha está en pie, hermanos, como les decía, ¿verdad? Si bien está debilitado, está menguado, todavía tiene poder, ¿sí?, para hacernos caer en sus redes, ¿verdad?, para atraparnos. Sobre todo si entramos en su área, ¿sí?, en la cual nosotros podemos ser atrapados, ¿verdad? Pero aquí dice que el cristiano tiene todos los elementos para enfrentar esa lucha, ¿sí? El cristiano está capacitado para enfrentar esa lucha, hermanos. Tenemos la salvación, tenemos fe en el Señor Jesucristo, ¿sí? Tenemos la palabra de Dios, también la espada. Dice, la espada es la palabra de Dios. Sí. No hay que tener temor, hermanos. Hay que estar siempre listos y preparados para enfrentar al maligno, ya que tenemos la armadura necesaria para vencerlo. Como cristianos estamos perfectamente capacitados para vencerlo. Vamos a continuar, ahí vamos a seguir en Lucas 4:40, hermanos. Vamos a regresar ahí. Lucas 4:40. Ahí vemos antes, ¿verdad? En el 37, ¿verdad? Y vemos en el 37 del capítulo 4, vemos como la fama de Jesús se divulgaba por todos los lugares de la región circunvecina. Ahí en el 38 dice que levantándose, o sea, saliendo de la sinagoga, aquí nos está diciendo, es un acto inmediato, ¿verdad? Al salir de la sinagoga, entra a la casa de Simón Pedro, ¿verdad? A la casa de Pedro, donde su suegra estaba muy enferma, ¿verdad? Dice ahí el 38, tenía una fiebre muy alta. Aquí como todo un médico, ¿verdad?, que Lucas era, aquí está identificando qué clase de fiebre tenía la suegra de Pedro. En aquel tiempo los médicos clasificaban, ¿verdad?, las fiebres
como alta, como baja o como alta. Entonces, aquí vemos que la suegra tenía fiebre muy alta. Es una fiebre, hermanos, causada por enfermedades que son pues muy peligrosas, ¿verdad? Vamos a decir una enfermedad, una neumonía, una enfermedad causada por el dengue, por los mosquitos, ese tipo de enfermedades, ¿verdad? Eran las que causaban fiebres muy altas. Y aquí dice que le ruegan a Jesús, ¿verdad? Para que la sane. Y eso es precisamente lo que hace nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Se inclina sobre ella, reprende a la fiebre y la fiebre la deja. La descripción es muy interesante porque aquí Lucas está describiendo la manera en cómo lo hace Jesús es la misma como lo hace cuando reprende a los demonios para que dejen a las personas, ¿sí? Bien, aquí dice que al instante que se fue la fiebre, ella se recupera y se dedica inmediatamente a servirles, ¿verdad? A atender las necesidades del hogar. El 4:40, ahí dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades se los llevaban a él, y poniendo él las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Aquí Lucas va al detalle, hermano. Literalmente cientos de gente, cientos de personas iban a él para ser sanados, ¿verdad? Y aquí está diciendo, y él poniendo las manos sanaba cada una de ellas, o sea, todas las personas que estaban presentes con problemas, fueron sanados, ¿sí? Cada una de ellas. Aquí podemos ver algunas de las características de Jesús, ¿verdad? En lo referente a estos milagros. Aquí podemos ver que Jesús, por ejemplo, no sanó por notoriedad, ¿verdad? Podemos ver que Jesús sanaba todo tipo de aflicciones. Podemos ver que nunca usaba la autosugestión o el hipnotismo, ¿verdad? Que es muy común en estos tiempos con aquellas personas que se dice, que ellos dicen que tienen el poder para sanar, ¿verdad? Vemos que también aquí es algo importante recalcar que solamente sanó a judíos, bueno, con la sola excepción de dos posibles casos, ¿verdad? También los relatos podemos llegar a la conclusión de que él nunca recomendaba que dejaran de atenderse las personas por médicos o que tomaran medicinas. Nunca fue cuestionado, ¿sí? En todas las curaciones que efectuó, ¿verdad? Ni siquiera sus más acérrimos rivales, ¿verdad? Lo cuestionaron al respecto. Sus más acérrimos rivales aceptaban y lo que veían de él. También vemos que él nunca llevaba a curaciones parciales. Esto es, estás enfermo, tienes algún problema de salud, o el día de hoy te sana una parte y ven después para sanarte completamente. No, él nunca llevó a cabo curaciones parciales. Nunca hizo de la fe una condición para que las personas fueran curadas, ¿verdad? O sea, para efectuar milagros. Él nunca hizo de la fe una condición. Pues si fuera así, pues díganme cuando llevó a cabo el milagro de resucitar, ¿verdad? Algunas personas, bueno, pues ¿cuál fe tenían estas personas, verdad? Entonces nunca hizo de la fe una condición para que las personas fueran curadas. Se especializó en casos extremos, ¿verdad? Como aquello que les acabo de comentar, ¿verdad? Como la muerte. ¿Sí? Nadie lo acusó, ya se los había comentado anteriormente, nadie lo acusó o culpó de fraude, ¿verdad? Sus curaciones eran instantáneas, ¿sí? Y también
más adelante, cómo vemos que sigue ordenando, ¿sí?, a los espíritus inmundos, a los demonios que se callen, ¿verdad? Y en el 4:41 dice, también muchos salían demonios gritando y diciendo, tú eres el Hijo de Dios, pero reprendiéndolos no les permitía hablar porque sabían que Él era el Cristo. Aquí, hermanos, estamos en la etapa de auge, sí, del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, en la etapa de fama, sí. Y aquí, durante este tiempo, Él pudo aprovecharse muy bien de la situación, ¿verdad?, para hacerse rey. Era lo que desesperadamente querían los judíos, ¿verdad? Alguien que restaurara el reino de Israel, ¿verdad? Alguien que los liberara, alguien que les ayudara a resolver sus problemas, ¿verdad? Y eso, vamos a leer una cita. Voy a pedir que abran sus Biblias ahí en Juan capítulo 6. Versículos del 14 al 15. Dice, la gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decía, verdaderamente, este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez al monte, él solo. O sea, cuando la gente lo seguía por que ellas querían que Jesús les resolviera sus problemas, ¿verdad? O parte de sus problemas de salud, problemas de alimento, ¿verdad? Y cada que detectaba algo, Él siempre se retiraba, ¿verdad? Él siempre se retiraba a lugares inhabitados, Él solo para orar y para meditar. Pero, sin embargo, Él sabía exactamente cuál era su obra en este mundo, ¿verdad? El propósito fundamental de Jesús no fue sanar, no fue alimentar cuerpos, ¿verdad? Que al final estos caerían en disolución y muerte. El principal objetivo de su ministerio y de su reino es la regeneración espiritual del ser humano, ¿verdad? Y aquí lo deja bien claro ahí en el 4:43 de Lucas, cuando dice, también a las otras ciudades debo anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, ¿verdad? Debo anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto yo he sido enviado. Hermanos, ¿cuál ustedes creen que fue el propósito fundamental de todos aquellos milagros que hacía Jesús? ¿Cuál fue el propósito fundamental de todos aquellos milagros que Jesús hacía? Vamos a escuchar un canto y enseguida regresamos, hermanos. Majestad, excelsa majestad, tributale la gloria y el honor. Majestad, por siempre ensalzad al Salvador, digno Señor, el vencedor. Alabad, engrandeced su santo nombre.
majestad, por siempre ensalzad al Salvador, digno Señor, el vencedor. Majestad, divina majestad, Dios eterno, es Jesucristo el Señor. Majestad, de su poder cantar, Él es creador, sustentador, gobernador. Alabad, engrandeced su santo nombre. Adorad, magnificad al gran Redentor. Majestad, de su poder cantar, Él es creador, sustentador, gobernador. Bien, hermanos, estamos aquí de regreso. Ok, les preguntaba, ¿cuál fue el propósito fundamental de todos aquellos milagros que Jesús hacía? Ahí voy a pedirles que abran sus Biblias, ahí en el libro de Hebreos, en la carta a los Hebreos, capítulo 2, ¿verdad? Versículo 3 y 4. Dice de la siguiente manera, hermanos, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo según su propia voluntad. Básicamente, quiere decir esto, hermanos. Cuando Jesús estuvo en la tierra, predicó un mensaje. ¿Sí? Ese mensaje básicamente decía: yo soy el Mesías prometido. Yo soy el Mesías del que los profetas habían hablado desde el principio del tiempo, ¿verdad? Yo soy el Hijo de Dios, ¿sí? Yo soy el unigénito, ¿verdad? Yo soy Dios, ¿sí? Para avalar todas aquellas palabras, todo ese mensaje que Jesús tenía, hermanos, ¿sí? Realizaba esos milagros, ¿verdad? Los milagros era evidencia, ¿verdad? ¿Sí? Eran evidencia de que lo que él decía era verdad, ¿sí? ¿Sí? Entonces, los milagros que Jesús realizaba servían para testificar de su mensaje, ¿verdad? Para demostrar que lo que él decía era verdad. Y lo mismo aplicó para los apóstoles, ¿verdad? A la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ellos fueron los encargados, ¿verdad? De la predicación, de la predicación del Evangelio, ¿verdad? Entonces, todas estas señales, todos estos milagros eran con ese objetivo, ¿verdad? El de testificar, ¿verdad? El de dar evidencia que el mensaje que ellos traían, sí, era un mensaje directamente de Dios. Y evidentemente, hermanos, en estos tiempos no hay nada más que testificar, ¿sí? Ahorita
la evidencia, el mensaje que tenemos es la palabra de Dios, ¿verdad? En ella encontramos que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué dice Juan 20, verdad? Ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31, dice, lo leo, hermanos, dice, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Sí, como podemos ver, hermanos, en el Evangelio, en la palabra de Dios, se encuentra toda la doctrina necesaria para la salvación de los hombres, ¿sí? El Evangelio, hermanos, ¿sí? El Evangelio es el principal medio por el cual los hombres conocen de Jesús, ¿sí? Y claro está, ya está en ellos, ¿sí? Ya está en los hombres decidir qué quiere para sus vidas. Es muy importante recalcar esto, hermanos, ya que en esos tiempos hay muchos gentes que se dedican a engañar a las gentes con todo este tipo de poderes supuestamente que ellos tienen, ¿verdad? De supuestamente dones que ellos tienen. Ya no es necesario, ya no existen, ya no tenemos ese tipo de milagros que existían cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, ¿verdad? Y sus apóstoles. Ya tenemos como evidencia en este tiempo la palabra de Dios. Okay. Continuemos, hermanos. Ahí en Lucas concluimos el capítulo 4. Vamos a iniciar con el capítulo 5, ¿verdad? Lucas 5. Vamos a leer los primeros 11 versículos, hermanos. Dice así, hermanos, capítulo 5, versículo 1. Y aconteció que estando él junto al lago de Genezaret, la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de las barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echa vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo: Maestro, hemos trabajado toda la noche y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. E hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a las rodillas de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque temor le había rodeado y a todos los que estaban con él, a causa de la presa de los peces que habían tomado. Y asimismo a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora pescarás hombres. Y cuando trajeron las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Vemos, como les dije anteriormente, ¿verdad? Jesús está en una etapa de fama, ¿verdad? En una etapa de
mucha de la gente lo seguía bastante, ¿verdad? Y no era poca gente, era una multitud que venía de todos lados para estar en presencia de él, ¿verdad? Pero aquí el relato nos está diciendo, ¿verdad? Era tanta la gente que se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios que estando en el lago de Genezaret, esto es el mar de Galilea, es otra manera como se le llama a este lago, lago de Genezaret, mar de Galilea, ¿verdad? Estando ahí, él ve dos barcas, ¿verdad? Es tanta la presión que tiene de la gente que ve dos barcas ahí en la orilla del lago, que se sube a una de ellas, ¿verdad? Era la barca que era de Simón, ¿verdad? Se sube una de ellas, la separan la barca de la tierra un poco y sentándose en la barca les enseñaba a las multitudes. Recuerden la costumbre, ¿verdad?, que tenían en los tiempos de Jesucristo los maestros de enseñar, ¿verdad? La costumbre era leer la palabra de los rollos de la ley de pie, o los rollos de los profetas, como en el caso de las sinagogas, ¿sí?, de pie, pero para enseñar se sentaban. Y es precisamente lo que está aquí relatando Lucas, ¿verdad? En el versículo 3 del capítulo 5, ¿verdad? Subiendo a una de las barcas que era de Simón, pidió que se separara de tierra un poco y sentándose, ¿sí?, como era costumbre, enseñaba a las multitudes desde la barca. No se nos dice nada del mensaje, hermanos, ¿sí? ¿Qué mensaje le estaba dando a la gente? Pero dice el 5:4 que cuando termina de hablar, le dice a Simón, sal a la parte más profunda y echa tus redes. La pesca, hermanos, en esos tiempos era una de las tres principales actividades a las que se dedicaba el pueblo de la región, ¿verdad? El pueblo de la región de Galilea. Las otras actividades eran la agricultura y la ganadería. Y cuando hablamos de ganadería era principalmente la producción de ovejas. Sí. Entonces esas eran las tres principales actividades, ¿verdad?, a las que se dedicaba ese pueblo o esa región de Galilea, ¿verdad? Pesca, sobre todo los pueblos que estaban cercas al lago de Genezaret o al mar de Galilea, ¿verdad? La pesca, la agricultura y la ganadería, ¿verdad? Pero cuando hablamos de ganadería estamos a ganado menor, ¿verdad?, que son las ovejas. Los pescadores, hermanos, eran reconocidos en la sociedad, ¿verdad? Era una profesión muy reconocida dentro de la sociedad. Ellos tenían reputación los pescadores tenían de ser sumamente religiosos. El oficio, bueno, yo no conozco mucho de este oficio, ¿verdad? Pero yo conozco de agricultura, conozco de ganadería, ¿verdad? Son oficios duros. Bueno, pues el oficio de la pesca igual, ¿verdad? Era un trabajo fuerte, un trabajo rudo, difícil, ¿verdad? Un trabajo audaz. Pero sobre todo este oficio, sobre todo era un trabajo que requería de demasiada paciencia, ¿verdad? El pescador había aprendido a través de este oficio a ser sumamente realista, ¿verdad? Ser prácticos. Aquí en este oficio no había lugar para lamentaciones, para sentimentalismos, ¿verdad? Podemos verlo en el relato, ¿verdad? Después de una larga noche de estar pescando, la noche pasa y no encuentran nada, ¿verdad? Terminan la labor o tenían su jornada de trabajo prácticamente con las manos
vacías, ¿verdad? Es por eso de ahí esa característica, ¿verdad? De que eran muy realistas, que eran muy prácticos, ¿verdad? Y sobre todo muy, muy pacientes. No sé si alguno de ustedes ha ido a pescar. Para pescar un solo animalito, un solo pez, se requiere de mucha paciencia, porque a veces te pica o cae o muerde el anzuelo rápido, pero a veces pasa 1, 2 y a veces hasta 3 horas para que muerde el anzuelo. Se requiere de mucha paciencia. Y hermanos, se me terminó el tiempo. Vamos a continuar mañana, miércoles. Vamos, primero Dios, a estar aquí con ustedes nuevamente a la misma hora. ¿Sí? 7 de la tarde, tiempo del este, ¿verdad? El tiempo se nos agotó. Ni cuenta me di, hermanos. Que tengan un excelente o una excelente tarde. Y aquí estaremos con el favor de Dios mañana a la misma hora.